Grandes multitudes seguían a Jesús. A veces durante varios días. A menudo le encontraban en lugares desiertos donde iba a pasar tiempo con sus discípulos. A veces, la multitud tenía hambre. Eso fue lo que pasó una tarde cuando más de 5,000 personas se habían reunido en una ladera al oriente del mar de Galilea. Entonces Jesús le preguntó a Felipe, uno de sus discípulos, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús dijo, díganle a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas, solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados, y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. Al día siguiente, algunos de la multitud vinieron en busca de Jesús. Querían convertirle en su rey, pero solo para que les salvara de sus opresores romanos y les siguiera alimentando. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrás sed jamás. La comida puede mantener tu cuerpo con vida durante un tiempo, pero solo el Señor Jesús puede darte vida verdadera durante un tiempo y por la eternidad. Solo Jesús puede decir, yo soy el pan de vida. Jesús no era como los líderes religiosos que decían cosas como, haz esto, no hagas aquello. Sigue estas normas, este es el camino. Solo Jesús podía decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús también era distinto a los profetas que ofrecieron sacrificios por sus pecados y escribieron sobre el Mesías venidero. Jesús dijo, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. A menudo, Jesús enseñaba a sus discípulos cómo debían vivir los ciudadanos del reino de los cielos para reflejar el carácter y la gloria de su Rey. Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen. Cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, donde todos pueden verlos. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos. Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Ten cuidado de los falsos profetas
que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación, y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Nadie habló jamás como el Maestro del cielo. Los maestros y los sacerdotes de los judíos no estaban nada contentos al ver que las multitudes escuchaban a Jesús. Querían que les escucharan a ellos, no a él. Un día los jefes de los sacerdotes enviaron a los guardias del templo para arrestar a Jesús, pero los guardias no fueron capaces de arrestarle. Cuando regresaron los sacerdotes les preguntaron: ¿se puede saber por qué no lo han traído? Nunca nadie ha hablado como ese hombre, declararon los guardias. Ni siquiera los profetas habían hablado como Jesús. Los profetas eran como velas que proyectaban relucientes rayos de luz en un mundo oscuro, pero el Mesías era el sol de justicia. ¿Quién necesita velas cuando sale el sol? Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es el Verbo, la palabra, que dijo en el principio que haya luz. Él es la fuente primordial de la luz física y la espiritual. Al acercarse la hora de cumplir su misión, el Mesías llevó a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, a lo alto de un monte. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Mientras estaban aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro aterrorizados. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Los discípulos nunca olvidaron lo que vieron ese día. Más tarde, Pedro escribiría: nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. Y Juan escribiría: hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero por ahora, la gloria del Hijo seguía escondida en su cuerpo de carne. Había llegado la hora para que el Rey cumpliera su misión. Durante 3 años, el Señor Jesús había estado viajando por Palestina, haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. La gente común y corriente le amaba, pero los líderes religiosos en Jerusalén estaban conspirando para matarle, y Jesús lo sabía. Cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Si tú supieras que un grupo de hombres malvados
en una ciudad distante planea capturarte, torturarte y matarte, ¿irías allí? Eso fue lo que hizo Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Esta no era la clase de rey que los discípulos estaban buscando. ¿Un Mesías crucificado? Dios no permitiría que su santo escogido sufriera tal dolor y vergüenza. Así que Pedro le dijo a Jesús: «De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás». Jesús se volvió y le dijo a Pedro: «Aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres». Los discípulos querían un Mesías rey que destruyera a los ocupantes romanos y estableciera un nuevo gobierno en Jerusalén. Incluso mientras viajaban, discutían sobre quiénes obtendrían las posiciones más altas en el reino de Dios. Así que Jesús les dijo a sus Todo iba conforme al plan. Al acercarse a Jerusalén, el Señor envió a 2 de sus discípulos a hacer un recado. Vayan a la aldea que está enfrente y al entrar en ella, encontrarán atado a un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como Él les había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños les preguntaron: ¿por qué desatan el burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron, pues, a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del Monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban: «Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas». Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: «Maestro, reprende a tus discípulos». Pero él respondió: «Les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras». ¡Qué rey tan diferente! El Mesías Rey no asaltó la capital con el sonido de trompetas y un ejército poderoso. No entró cabalgando sobre un corcel de guerra. Entró montado sobre un humilde burro, joven e indomado, que normalmente hubiera dado coces y brincos. Un animal con la marca distintiva de una cruz sobre su espalda y hombros. Y más importante aún, el único que podía cumplir lo que el profeta Zacarías había escrito 500 años antes. «Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna». ¿Por qué no montó el Mesías Rey un poderoso caballo de guerra al entrar a Jerusalén? Porque no había venido para salvar al pueblo de sus opresores romanos. Había venido
para salvar a su pueblo de sus pecados.